todos esos frasquitos que tú tienes en tu laboratorio y saca una sustancia desconocida que puede explotar y matarte o enloquecerte o volverte una persona sencillamente más abierta o, o joderte la vida, ¿cierto? Pero piensen entonces, vamos a tratar de dibujar esto. Entonces, y resulta que la poesía llega y saca un frasquito que tú ni siquiera sabías que existía en tu laboratorio. Y ese frasquito es el que, ¡pum! ¿Ves? Es decir, la poesía como incitación, lo poético como incitación. Y, y les aseguro que ningún laboratorio es parecido al otro. Por más que se parezcan dos poetas, ese poeta es único. Y en ese laboratorio es en el que tiene que trabajar. No sé si alguien quiera comentar algo, están muy calladitos, los estoy aburriendo. Leamos un poema. Hola, bueno, si están ahí todavía. Vamos a leer, sí, vamos a leer un poema. Miren esta extrañeza de esta poética de una poeta uruguaya que se llama Marosa di Giorgio. Aquí abrí, como en bibliomancia. Es un libro que les recomiendo, se llama Los papeles salvajes. Es su obra reunida. Ella murió en el año 2004. Estuvo aquí en Medellín, tuvimos la fortuna de escucharla. Y miren este imaginario de ella. El poeta Eduardo Espina, uruguayo, me decía que al final de su vida, Marosa di Giorgio se encerró, como lo hizo Onetti, en su cuarto y en la cama se puso a escribir. Es decir, todo ese mundo ya estaba dentro de ella. El viaje más largo que hacía, como Emily Dickinson, lo hacía a su jardín. Entonces miren que en algún momento ese paisaje exterior que nutre mi paisaje interior puede estar solo a dos pasos. Puede estar en una habitación de 6 por 6, no sé, o 4 por 4 más pequeñas, en una cárcel, como en el caso de, como en el caso de Miguel Hernández, que lo mencioné al principio. Eh, Aquí dice, en la noche abrían las judías, que eran unas flores grandes, blancas y fijas como focos. Su perfume deslumbrador se iba volviendo luz, cada vez más rotundamente. Así todo el campo, todo el mundo quedaban a la medianoche iluminados. Aparecían nítidos los merodeadores, las casas, las plantaciones. Me daba por recitar y representar y me iba por los caminos. Otra, bajo el perfume que era luz, fíjense, bajo el perfume que era luz, poníase a cocinar, a hacer innúmeros manjares
precipitadamente. Otra, con los viejos hilos plateados que existen en todas las casas, ejecutaba mariposas con tales destrezas y exactitudes y las ponía en su torno y en todos lados. Y era tan acabadas las mariposas que cuando yo pasaba cerca, temblaban y querían entrometerse conmigo. ¿Qué piensan de ese poema? Fíjense, Marosa di Giorgio toma elementos de su cotidianidad, un jardín, una mariposa, eh, un hilo de telaraña, eh, una aguja, una olla, un tomate, y nos los convierte en el poema en otra cosa, que siguen siendo tomates, arañas, mariposas, pero que están señalando en otra dirección, que están señalando una existencia secreta de sí mismas. Y claro, hay otras como Silvia Plath, tengo una poeta que habla de, ya va, que habla de estas cosas de manera más directa, más sangrante, y sin embargo también están apuntando en otra dirección. Miren este poema, se llama Corte. ¡Qué emoción! En vez de la cebolla me he llevado el pulgar. La yema, desprendida, se ha quedado colgando como de una bisagra. Una víscera lívida. Luego, esta pulpa roja. Peregrinito, el indio te arrancó la cabellera. Tu moco de pavo se desenrolla como una alfombra, directamente desde el corazón. Lo hizo agarrando mi botella de espumoso rosado. Vaya festejo. De una brecha brota un millón de soldados, todos casacas rojas. ¿De qué lado están? Ay, homúnculo mío, estoy enferma. He tomado una píldora que mata. El leve rasposo tacto de papel, saboteador, kamikaze. La mancha de tu pañoleta de babushka del Ku Klux Klan se pone oscura y se enmohece, y cuando la amontonada pulpa de tu corazón se enfrenta a su pequeño molino de silencio, que brinco das, trepanado, veterano, sucia muchacha, muñón de pulgar. ¿Ven? ¿Ven ahí? Está hablando
de un corte que se hizo con un cuchillo en el dedo. Y miren todas las posibilidades que abrió. De ese, de eso tan anodino. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos cortado? Y ella se puso a ver la sangre, los casacas rojas, todo, la bisagra que hacía la piel, todo. Entonces, lo que la poesía está planteando realmente es un reto muy grande. Quisiera saber, Nicolás, cómo vas viendo, quién quiere decir algo, si hay alguna pregunta concreta, cómo vamos. Bien, digamos que quisiera comentar que, bueno, digamos que, pues, por orden, ¿no? Primero, cuando el cómo hablas de cómo la poesía no es algo que se pueda enseñar, me parece algo, pues, muy, que es algo que uno siempre trata de decir y que a mí me ha costado decirlo, ¿no? Porque yo les digo mucho a mis estudiantes, hay una tarea que es permanente, bueno, de hecho son dos tareas que son permanentes, que es leer poesía y ser observador, ¿no? Estén pendientes de lo que hay en el mundo, vean qué les llama la atención. Cuando vean una tormenta, no se queden viendo la lluvia, sino vean qué hay a los costados de la lluvia, ¿cierto? Son como las tareas como que uno les deja pendientes y permanentes, y creo que va muy en línea con todo lo que dices. Eh, Eso ahí. Y digamos que lo retomo ahorita con lo que acabas de mencionar del corte, ¿cierto? Digamos que lo que tú dices, todos nos cortamos, pero lo que distingue a un poeta de una persona, pues de pronto más normal, que no tiene ese desarrollo estético, es justamente la capacidad de ver en el corte algo más allá del corte, ¿cierto? Ver el corte como algo más intrínseco, como aparte de una experiencia humana, y no solo como un, me corté y ya. No sé qué quieran comentar, siéntanse muy tranquilos, muy abiertos, a ver, porque tengo estudiantes míos para incentivarlos. Está Alberto, ¿qué pasa? Tú no eres tan tímido. Eh, por los demás, arriesguense. Así, buenos días. Sí, escuchando pues a Lucía, yo la he escuchado varias veces en conferencias que ha dado como en festivales de poesía. Y me parece que sí, digamos, yo no sé técnicas así precisas de poesía, pero como que sí uno siente como que absorbe lo que ella dice y las palabras y uno las, las capta de una, sí. Así no les pueda, así no se puedan expresar en palabras, digamos. Pero yo la he escuchado varias veces y me parece pues excelente. También había escuchado en en alguna conferencia lo del presente eterno. Y pues ahí me parece que también eso aplica para, digamos que, así como ella hablaba de de poetas muy antiguos o no tan antiguos, que se mantienen en el presente, digamos yo no leí mucho, pero digamos de Rilke, que es lo que ella comenta, lo de Hölderlin y muchos otros que llegan, han pasado 300 años y son muy actuales. También no comentó ahorita, pero también me gustó, alguna vez escuché un poema que me parece muy actual, digamos, a la situación del mundo presente, que es uno que es como en homenaje a Chaplin, que se llama Tiempos Modernos, creo. Me pareció me pareció excelente. Y pues eso es lo que tengo para comentar ahorita. Gracias, Alberto. Mira, ahorita Liliana preguntaba que cómo se llamaba el poema el poema de Silvia Plath, dices, que se llama Corte. Creo que esa era la pregunta que ella me estaba Sí, señora, preguntando. era eso. Mil gracias. Sí, Muchas gracias. se llama Corte. A ti. Entonces, fíjate que cuando escucho a Alberto, eh, ¿sabes, Alberto? Es que esa razón del
del eterno presente, es porque, como les decía, el poeta tiene que estar siempre como muy, muy ligero de equipaje, porque todo el tiempo el mundo le estará enviando señales y él tiene que tener las manos para recibirlas, el oído limpio para recibirlas, el corazón dispuesto, desnudo. Yo trabajo en la Casa Museo Traparte y ahí había este hombre, Fernando González, que mm, a mí me parece sobre todo un hombre muy independiente, muy, muy libre. Y él decía, y él hablaba de desnudarse no como el gesto de quitarse la ropa, sino como de desatar nudos. Por lo general somos un nudo para todo y nos cuesta, y siempre tenemos este precepto de decir, no, no puedo, no, eso no es para mí, no escucho, no me interesa. eh, y claro, nosotros vamos creando un carácter. Así es el brujo de otra parte. Nosotros vamos creando un carácter, pero ese carácter tiene que tener nudos corredizos, ¿sí? Ya sea para ahorcarnos o para liberarnos de las cosas. Y cuando estaba leyendo este poema de Silvia Plath, el del corte, pensé en eso de los cánones, que alguien preguntó por aquí sobre cuáles son los cánones de la poesía actual. Mira, yo supongo que habrá muchas, muchas clasificaciones, que habrá movimientos que tienen unas premisas, que habrá poetas digamos, que se inscriben en un determinado legado, ¿cierto? Que los poetas de la experiencia, que por acá, que los poetas no sé qué, los del Apocalipsis, en fin. Pero eso, digamos que para mí no es sustancial. Lo sustancial es qué pasa en cada uno de esos poetas. El movimiento o el canon es un dato, porque así como puede haber eh, grandes revelaciones en un grupo poético, puede no pasar nada, ser un dato simplemente. No sé, esos cánones por lo general los establece la academia y yo no soy capaz como de seguir ese ritmo, ¿no? De, de lo que es, como de las tendencias, ¿verdad? Que la poesía no es un asunto de tendencia. La poesía siempre será un asunto de soledad, de intimidad. Y estaba pensando en una poeta, así como ahí esta poeta Marosa Di Giorgio está hablando como de un paisaje interior tan privado, tan de ella, pero tan revelador. Estaba pensando en una poeta como Wisława Szymborska, que es tan conmovedora y que ha sido capaz de, de traer al poema una experiencia como la de Vietnam. Hugo, cuéntanos. Hola, buenas tardes ya. Gusto tenerte, Hola. estarte viendo, Lucía. Bueno, respecto a los cánones, si quería de pronto participar, me sentiría como más de acuerdo, ya que trabajo bastante la del aspecto filosófico del lenguaje y algo que he estado trabajando últimamente tiene que ver mucho con ese lenguaje privado
y cómo desde la filosofía se imposibilita por ciertas razones filosóficas. Pero entonces yo tengo un diálogo con ciertos artistas y resulta que en el mundo del arte, ¿sí? De estos, las artes plásticas, el aspecto individual es muy importante, es muy, 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 muy importante e incluso existe una misma narrativa individual, o sea, el artista puede significar algo en su obra y no necesita que las demás personas muchas veces lo entiendan, sino que es simbólico para sí mismo dentro de su propio lenguaje. Me parecía descabellado al principio, es como, ¿cómo? ¿Cómo puede existir un lenguaje individual? Pero pues eso era porque estaba tomando la regla de la filosofía, del lenguaje, para medir, al artista. Entonces, trasladándolo a la poesía, es como llevar estos parámetros tan rígidos, por ejemplo, en el ensayo o artículo científico a la poesía, es quererla, someter algo que es indomable, algo que nos va a sorprender todo el tiempo, porque estos 3 días, incluso yo, después de haber visto tantas cosas, me he sorprendido, he llegado a decir, oye, hay otra forma de hacer poesía que no he contemplado. Entonces, si hay cánones, claro que los hay en todos, incluso en el arte los hay, pero me decía un artista que admiro mucho, los cánones están para aprenderlos y romperlos después, o hacer lo que tú quieras con ellos si los aprendes. Entonces, si te enseñan a escribir de cierta manera en poesía, digamos, en prosa, no tienes que escribir para siempre en prosa, o si te enseñaron en verso, hay un punto en el que justamente esa vivencia, creo que lo que has estado hablando es como la poesía como una forma de ver la vida y como una vivencia, un vivir diario y sentir la vivencia, no simplemente un existir de caminar como este caballo que le ponen en los ojos algo para que mire hacia el frente y ya, sino que esté consciente de su entorno y de su existencia. Entonces es súper valioso porque ese aspecto orgánico de que es mi vida y mis experiencias hace que la poesía de cada persona sea diferente. Cada persona tiene sus propios códigos. Para mí el vapor puede significar muerte, para otra persona el vapor puede significar la vida, el placer, y es como mi propio lenguaje para entenderme a mí mismo, que de pronto otros compartirán o de pronto no, pero eso es lo que hace como única y diferente y lo que nos separa de esos cánones tan rígidos. Maravilloso, Hugo, así es. Total, es es para desnudarse en ese sentido de quitar nudos que nos separen de nuestra propia vivencia de las cosas. Una vez tuve una experiencia de compartir con unos niños, niños que estaban, digamos, en su yo digo que la edad más compleja y más hermosa, entre 7 y 11 años, para hablarles de la poesía. Y yo decía, pero ¿qué les voy a decir a estos niños? ¿Cierto? Es que ponerlos a sentirse a ellos mismos. Y les llevé un poema de Pessoa, del guardador de rebaños. Y yo les dije a los niños que se acostaran y que no se preocuparan por entender racionalmente las palabras, sino que las escucharan como si fuese una música. Entonces, era como recurrir a este elemento que para mí es clave en la poesía, que es el ritmo, la respiración. ¿Cierto? La respiración. Octavio Paz, en ese libro El arco y la lira, le dedica todo un capítulo solamente a la respiración física, fisiológica, como un ejercicio poético, ¿cierto? Como yo regulo mi ritmo, como yo siento las palabras como un asunto que tiene todo que ver con mi respiración pulmonar. Y entonces yo empecé a leerles a los niños y les dije, no se preocupen y ¿saben qué?
esos niños quedaron felices y entendieron del poema mucho más, porque después conversé con ellos, que si yo los hubiera puesto en la tarea de entender cada palabra. Y era Fernando Pessoa, que puede ser no muy amable en algunas de sus formas. Yo quiero mostrarles dos respiraciones distintas. Y yo quiero que ustedes después aquí me cuenten qué piensan de eso. Tengo a un poeta alemán, que también quiero mucho, que se llama Georg Trakl. Lamentablemente, pues este fue un poeta que se suicidó muy joven y escribió muy pocos poemas. Y lo que sí hacía es que hacía versiones y versiones y versiones de un mismo poema. Entonces, al final, como prácticamente murió inédito, eh, los editores no sabían qué hacer y pues reunieron todas las versiones que él había hecho de un mismo poema. Miren este, se llama Elis. Perfecta es la tranquilidad de este dorado día. Voy a pedirles que hagamos el ejercicio que hice con los niños. Elis. Perfecta es la tranquilidad de este dorado día. Bajo viejas encinas apareces, Elis, un sosegado con ojos redondos. Su azul refleja el sueño ligero de los amantes. En tu boca enmudecía sus sollozos rosados. Al atardecer, recogió el pescador las pesadas redes. Un buen pastor guía a su rebaño por el lindero del bosque. Oh, qué justos son, Elis, todos tus días. En silencio, baja junto a frescos muros la calma azul del olivo. Perece el oscuro canto de un anciano. Una barca dorada mece, Elis, tu corazón en el cielo solitario. Un dulce carillón suena en el pecho de Elis al atardecer, cuando su cabeza se hunde en negra almohada. Un venado azul se desangra quedamente en el zarzal. Un árbol pardo se alza solitario allí. Sus frutos azules caían de él. Signos y estrellas beben de noche el sudor helado que emana de la frente cristalina de Elis. Siempre suena junto a negros muros el viento solitario de Dios. Miren, es como, casi como hablando en voz baja, Georg Trakl, aquí, ¿no? Fíjense qué ritmo tan apacible, qué palabras tan sombrías y tan frías, uno casi que podría decir, esas palabras tienen una temperatura. Y ahora miren este. Miren lo distinto. Ahí parece un paisaje interior y aquí está Wisława Szymborska con el poema Un terrorista. Él observa. La bomba explotará en el bar a las 13:20. Ahora apenas son las 13:16. Algunos todavía tendrán tiempo de salir, otros de entrar. El terrorista ya se ha situado al otro lado de la calle. Esa distancia lo protege de cualquier mal y se ve como en el cine. Una mujer con una cazadora amarilla. Ella entra. Un hombre con unas gafas oscuras. Él sale. Unos chicos con vaqueros. Ellos están hablando. 13:17 y 4 segundos.
Ese más abajo tiene suerte y sube a una moto y ese más alto entra. 13, 17 y 40 segundos. Una niña, ella va andando con una cinta verde en el pelo, solo que de repente ese autobús la tapa. 13, 18. Ya no está la niña. ¿Habrá sido tan tonta como para entrar o no? Eso ya se verá cuando vayan sacando. 13, 19. Y ahora como que no entra nadie. En vez de entrar, aún hay un gordo calvo que sale, pero parece que busca algo en sus bolsillos y a las 13:20 menos 10 segundos vuelve a buscar sus miserables guantes. Son las 13:20. Qué lento pasa el tiempo. Parece que ya, todavía no. Sí, ahora, una bomba. La bomba explota. Fíjense este poema tan distinto y magistral. Cómo Szymborska nos pone a contar el tiempo en que va a explotar una bomba y todo lo que puede ocurrir en ese lapso. Y nos pone en los ojos del terrorista que la ha puesto y que sabe y que está y que no sabe que va a ocurrir, quiénes van a morir ahí o quiénes se van a salvar. Como muy conocido para nosotros los colombianos, eso es cierto, las bombas. A mí siempre me ha gustado mucho este poema porque me rompe precisamente eh, me, me causa demasiado asombro que alguien pueda hablar, que pueda hacer un poema que funciona maravillosamente con palabras que parecen tan cotidianas. Casi que uno siente que, que están aquí en el ahora. Y fíjense qué contraste con el poema de Georg Trakl, donde eran palabras como venidas de otro mundo, ¿cierto? Como del sueño, como de esos mundos que están en este, porque finalmente somos nosotros los que experimentamos el mundo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que me quiera comentar qué les parecieron estos dos poemas? Bueno, a mí el segundo, el de la bomba, me recordó las épocas de las bombas aquí en Bogotá. Yo vivo en Bogotá. Entonces, pues creo que me hizo revivir ese momento. Lo que tú dices, lo trae uno al presente. Y pues era así. Gracias, Flor, total. O sea, es que también lo interesante de la experiencia poética que podemos tener como lectores, como escuchas, es que eh, también reactiva la memoria y reactiva también nuestro propio lenguaje. Mm, por eso es que con algunos amigos yo hablo de que cuando uno escribe y que está como en esa situación del bloqueo, del famoso bloqueo o el miedo frente a la página en blanco, lo mejor que uno puede hacer es activar esa palabra leyendo buenos poetas, leyendo buenas cosas, incluso leyendo un texto científico, pero bueno, ¿cierto? Viéndose una película, mirando un cuadro. Yo lo llamo propiciamiento, ¿cierto? Y es como cuando uno ve reflejado ese deseo de escribir en una obra que ya ha pasado por ese mismo proceso de deseo, pero que se logró concretar, entre comillas, o que logró pasar, digamos, a ese ámbito de lo visible. Y eso a mí me va a suscitar, me va a generar un movimiento creativo interesante.
yo tuve un taller con el Ministerio de Cultura y en ese taller yo les ponía un ejercicio de escritura por aquello de no dejar enfriar la mano. Yo sí creo que es muy interesante uno tener siempre ahí a la mano una libretica, un cuadernito para anotar sin ninguna pretensión, ¿cierto? Porque ya después vendrá otro momento para mirar y para leer y para estar en silencio con eso que uno está escribiendo. Pero yo les decía, por ejemplo, hagamos este ejercicio. ¿Por qué no nos ponemos a mirar cuadros del Bosco? Vamos a mirar en detalle todos esos elementos que tienen los cuadros del Bosco. Vamos a fijarnos en la luz, en los posibles paisajes, en los seres que aparecen ahí, serán reales, no son reales, hacen parte de qué. Son palabras que toman la forma de un campesino o de una criatura anfibia o qué es. Y vamos a escribir qué nos suscita ese cuadro del Bosco. Bueno, interesante. Podían salir cosas interesantes o no, pero en todo caso, a mí nada me da más ganas de escribir que cuando estoy leyendo algo bueno. Me pasó mucho cuando estaba leyendo a Clarice Lispector, un libro precioso que habla precisamente sobre todo este complejo de, de escritor y personaje. Y cómo el lenguaje mismo ahí se vuelve personaje en ese libro, La Hora de la Estrella. Es un libro precioso. Y cuando yo estaba leyendo y ese ritmo y esa tensión que ella maneja ahí en esta novela, y yo decía, pero ya, yo quiero ir a escribir un relato, algo así, con esta fuerza, con esta potencia, ¿no? Pero es interesante esa pulsión que nos viene cuando estamos leyendo algo muy bueno, de querer escribir. Porque estos escritores, una de las cosas bellas que tiene la calidad en todo lo que veamos, ¿cierto? Ya sea en un texto, ya sea en un cuadro, ya sea en una canción, en una comida, ¿por qué no? En un espacio. Es que pareciera que es muy fácil. Una de las cualidades de la belleza es que parece fácil. Que parece natural que sea así. No se ve el trabajo de la hormiga detrás de esa belleza. No se ve cuánta lágrima y sudor y sangre corrieron para que eso quedara así. Ah, es muy natural mirar un cuadro de Picasso. Ah, qué lindo el Guernica. Qué fuerte el Guernica. Qué doloroso el Guernica. Pero eso está muy fácil. Yo podría hacer algo así. Es muy interesante. Cómo no se ve esa textura amarga del quehacer en ese tipo de obras de alta calidad. Bueno, no sé, quisiera que me comentaran algo, si les leo un último poema para que vean también otro ritmo, esta vez de el poeta colombiano Rómulo Bustos, que tiene una poética tan particular y que me gusta tanto.
No sé si tienen alguna pregunta, alguna intervención. No quisiera, dices que el poeta Rómulo Bustos tiene una poética particular que te gusta, ¿qué es realmente esa? ¿Cómo la calificas tú? ¿Cómo la valoras? Pues para mí es uno de los poetas más importantes, yo diría que no solamente de aquí de Colombia, sino de Latinoamérica. Creo que es el gran poeta en este momento vivo, colombiano, pero voy a leerles un poema para que ustedes mismos se den cuenta de qué es lo que estoy diciendo. Espérate. A ver qué se me perdió. 35. Incluso yo podría decir que Rómulo es un poco místico, hablando de cosas muy terrenales, hablando de experiencias muy terrenales, pero él las logra ponerles una luz que uno hace que se vuelva un poco, como que se recupera el sentido de lo sagrado de las cosas. Y eso a mí me gusta mucho. Ahora en un tiempo en donde todo el mundo dice es que hay que desacralizar. Y yo digo, pero cuando uno intenta desacralizar algo es porque uno cree que es sagrado, ¿cierto? Tú no desacralizas lo que para ti no es sagrado. Así como el ateo es el que más tiene que creer en Dios para poderlo negar. Porque si no, pues ¿para qué? Niega algo en lo que no cree. Eh, y yo digo, y bueno, ¿y qué problema hay con lo sagrado? Lo que pasa es que esto nos hace pensar eh, en que, en que lo que el mundo actual quiere hacer es aplanarnos a todos, aplanarnos para que pongamos menos problemas. Pretende sacarnos o ponernos por lo menos en una zona de confort consumista, pero que no proteste. Por eso, ahorita decía, Platón sacó a los poetas de la República. Esa gente es muy peligrosa, esa gente es problemática, esa gente desordena la manada, ¿cierto? Eh, y hombre, es que estoy buscando un poema específico y no lo encuentro acá. A lo mejor es que no está. Y, y es más fácil, hay un facilismo en eso de desacralizar, porque ¿qué problema hay con los lugares sagrados? ¿Qué problema hay con los lugares no sagrados? ¿Qué problema hay con ritualizar? ¿No? Ninguno. Con seguridad todo eso enriquece mucho más la experiencia de la vida y de la muerte y de la enfermedad y de todo lo que quieran y de la naturaleza y de Dios. Pero el fervor de vivir, de estar vivo, pero no, y si usted está aplanado, si le molesta mucho, es porque simplemente usted quiere subirse a un bus, comerse una hamburguesa, tomarse una Coca-Cola, ver la película de los domingos y ya está. Y por supuesto,
Eso no exige absolutamente nada de mí y ahí es muy cómodo estar. Hombre, no, el poema de las hormigas, bueno, se me perdió. El poema donde la hermana estaba riendo unas hormigas, pero entonces dice, lo eterno está siempre ocurriendo ante tus ojos, vivo y opaco como una piedra, y tú debes pulir esa piedra hasta hacerla un espejo en que poderte mirar mirándola. Pero entonces el espejo ya será agua y escapará entre tus dedos. Lo eterno está siempre en fuga ante tus ojos. Ahí está, don Rómulo Bustos. Por aquí habían hecho un comentario que no lo alcancé a ver, voy a mirar. El espejo de Borges, ajá, ¿me recuerdas el nombre del poema? Se me fue la señal y no pude escuchar. Del poema de Rómulo, se llama Lo Eterno. Ah, no, perdón, es que estamos muy arriba. A veces en el afán de ser diferentes, terminan alineándose en la misma tendencia política y filosófica. Así es. Miré ese afán, entonces a mí me da como pesar que todos, pues digo pesar, me da, sí, siento como una tristeza cuando yo veo que hay unas tendencias que ponen a toda la gente a vestirse igual, a usar el mismo peinadito, a usar las mismas cositas, los mismos zapatos, la misma forma incluso de hablar o de caminar. Es tristísimo. Es como esas muñequitas que uno recorta con el papel y después saca una tira así, todos iguales. Allá en otra parte a mí me toca atender mucho público estudiantil. Y lo que yo les digo es eso, es porque son muchachos 14, 17 años y me pongo es a conversar con ellos como sobre estas cosas. Y es ese terror que le tiene la gente al, al, al carácter propio, ¿cierto? Yo no digo a la personalidad, porque un tipo como Pessoa se burlaba de eso, pero, pero sí como a cierta manera, a ciertas formas que solo son de uno, que solo pueden ser de uno. Y que en esa intimidad es donde ganan sentido. Ahora con todas estas cosas de las redes sociales, por ejemplo, hay personas de verdad que viven para poner la foto en el, no sé, en el Instagram, ¿no? En el Facebook. Pensemos en esto de, yo sé que estoy hablando ya de otras cosas, pero es que todo tiene que ver. Hay gente que se va, por ejemplo, para un país, una ciudad que no conoce y la mira detrás de la cámara. ¿Por qué no guarda la cámara? Mírela, huélala, siéntala. Y ya después, si quiere, pues tome una foto. Pero hay gente que la mira por primera vez, pero detrás de la lente de la cámara. Es, me parece un poco, eh, yo creo que las cosas hay que vivirlas primero. Incluso hay gente que me dice, pero uno debe escribir como en el instante que pasa o después dejar enfriar la emoción. Yo digo, cada uno irá conociendo su ritmo, pero a mí me parece que uno siempre debería estar atento, como decía ahorita Nicolás, y esa atención eh, tenemos que tener en cuenta que con la poesía pasa que llegan a veces relámpagos y se van. Y si tú no los anotaste en ese momento, hasta luego, despídete de eso. Así como en el poema de Rómulo, eso se fue, ¿cierto? Esa agua se fue. Ya vendrá otra o la recordarás de otra manera. Pero bueno, anote.
Y pero yo estaba diciendo que en el momento de escribir, cada uno sabrá cómo hacerlo. A mí me gusta primero vivir la experiencia. Por ejemplo, uno está pasando por un duelo, ya sea una separación o una muerte, y como decía Pessoa, eso hay que vivirlo como en la columna. Si uno tiene que sentirlo. Seguramente en ese momento uno hará algunas notas. Bueno, lo que pasa es que cada caso es distinto, pero con seguridad el mejor poema saldrá después, cuando se haya reposado un poco más de esa experiencia. ¿Por qué? Porque usted se permitió vivirla sin condicionamientos. Usted se permitió vivirla sin pensar que qué bueno escribir sobre esto. No, uno vive. Uno vive ese llanto, uno vive esa risa, uno vive eso y seguramente no, si usted está pensando, yo voy a escribir sobre esto, ya hay un condicionamiento a esa experiencia y esa experiencia no se va a entregar de manera completa. Pau Guerrero está levantando la mano. Pau, de pronto estás ahí, no, no te escuchamos. Ah, bueno, no. Tienes el micrófono desactivado. Hola, Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Hola, creo que se me fue el audio o no sé, me hubiera gustado mucho escuchar a Pau ¿Me escuchas? también. Sí, Bueno, ahora ni sí. modo. ¿Sí? Liliana también levantó la mano, ¿sí? Sí, claro. Si Te... quieres, dale paso a ella y yo No, no, intento no, solo. dale tú porque pues ya te escuchamos y llevas tiempito, dale. Ah, listo, listo. No sé si me escucharon lo que dije, pero te estaba diciendo que te quería agradecer porque en este ámbito de buscar o de seguir como aprendiendo la parte literaria, me encontraba con muchos profesores que un poco me desanimaban, ¿no? O talleres de escritura, de poesía, porque ponían un poco esta barrera de la razón y de lo teórico, pero me encuentro luego personas que de pronto sienten diferente esta parte o específicamente la poesía como tú y siento otra vez como ese espíritu así alegre que me dice, está bien lo que sientes, cómo lo sientes, porque para mí la poesía es eso y creo que ha resonado casi con el 100% de lo que hablas, sentir eh, y luego ir a escribir como salga. Entonces, sí un poco me anima porque sí venía como un poco desilusionada de encontrarme como esta barrera, ¿no? Que vamos a pensar la poesía, vamos a teorizar la poesía y es como, no, para mí la poesía es libertad. Tú lo dijiste de muchas formas, la poesía es sentir, la poesía no se racionaliza. Quizá después con lo que tú hayas aprendido teóricamente vas
y lo expresas, pero no va por ahí. Y un poco me tocó toda esta parte que tocaste, ¿no? De estos mundos internos, y yo le llamo inconsciente, que luego se expresa a través de cualquier, no sé, manifestación artística, en este caso la poesía. Entonces, nada, quería compartir eso y agradecerte porque fue como una chispita para, sigue sintiéndolo como lo sientes, porque eh, no está mal, no estás loca, como tú decías, no estás loca si la sientes de esa manera. Y, y pues sí, cada quien lo expresa como le llega según sus experiencias. eh, pero sí, eso, quería agradecerte porque eres como ese tipo de personas que rescato y es como, sí, no sé, locos o lo que sea, pero eso, gracias. Ah, qué bonito esto, Pau, gracias a ti, porque eso le da mucho sentido, ¿cierto? A todo este ejercicio de esto, de compartir en este tipo de espacios. Aquí no se viene a enseñar nada, sino a compartir experiencia, que seguramente después toma su cuerpo. Liliana, ibas a decir algo y yo creo que ya vamos llegando como al final, pero después de Liliana quería comentarles una cosita y ya para que nos despidamos. Bueno, agradecerte porque sí dan ganas de escribir, escuchándote, sobre todo porque todos tenemos una experiencia y es esta experiencia vital, que no es la misma, como lo decías, pero que también está atravesada por muchos dispositivos, entre ellos como voy a escribir de esto antes de una experiencia. Y eso me parece muy importante que dices, ¿no? Porque siento que las personas que nos hemos acercado a la poesía de una u otra manera, lo que buscamos es vivir y sentir. Y siento que ese sistema, yo siempre voy a hablar mal del sistema capitalista en el que estamos imbuidos, muy mal, porque busco hacer grietas a partir del arte y de la vida misma para poder escapar de él, ¿no? Y ese sistema nos lleva a no sentir. Y quizás por esas experiencias es que logramos tener ejercicios pedagógicos trascendentales como el que nos comentabas con los niños. Em, Poemarme, yo creo que voy a pensar mucho en esta palabra. Quiero poemar mi vida también un poco, poemar mis experiencias maternas de mujer en esta sociedad que es tan fuerte. Te quería pedir un favor y es que leyeras un poema tuyo, si nos Sí, haces ese aquí, inmenso favor. Muchísimas claro, gracias. claro, aquí, a ti, Liliana, estaba buscando un poema de La noche en el espejo, que es un libro muy viejito, ya es un libro del año 2009, pero me gustaría eh, leerles este, que se llama El silencio, no, perdón, no, es que no tienen título. Pero antes quería comentarles algo y es que, no, pero ya se me olvidó. Mejor leo el poema y, y seguimos. El silencio me toma del brazo y como al niño ciego me conduce. Algo en mí percibe su brillo de abeja misteriosa, su enorme cuerpo invisible en el que palpitan la sangre de antiguos dioses, los árboles de la infancia, el mar de lo desconocido. Queda su temblor en el aire. Puedo tocarlo, palpar sus formas, escuchar el sonido que produce al entrar en el cuerpo vivo de una palabra, la oscura vibración del silencio cuando mi corazón pulsa sus cuerdas. Eso era. Agradecer mucho este espacio, agradecer mucho esta invitación. Siempre tengan en cuenta que el taller son ustedes mismos, que ahí está la vida para ser vivida, soñada, cantada y
y esperar que cada uno encuentre su propio ritmo vital, porque ese también será el ritmo poético. Y discúlpenme a veces toda la incoherencia y todas las cosas, el saltar de un naranjo a un mango, pero bueno, aquí vamos. Nada, no te preocupes, eso es parte de ese proceso, así funciona. Pegar esos saltos también es divertido. ¿Quién no se divierte saltando un ratico? Bueno, entonces, gracias por su asistencia. En serio, sea porque se agradece que asistan a estos espacios en los que pues podemos conversar de poesía. Veo que hay varios que están prendiendo las cámaras, entonces invito a los que puedan prenderla para que podamos sacar una foto, así sea digital, de este momento, ¿cierto? Entonces, con esto cerraríamos el ciclo de talleres virtuales de este quinto Festival Internacional de Poesía. Muchas gracias a ti, Lucía. Realmente todos te conocemos, todos sabemos de tu nivel artístico, tu nivel como poeta. Y conseguirte fue una odisea que, pues, desde hace años se estaba gestando, ¿cierto? Yo llegué, hice un poquito de catalizador, pero realmente desde antes te estaban buscando y bueno, chévere que por fin se concretara que hayas hecho parte de este festival. Y bueno, gracias a ustedes también. No sé si alguno quiere decir alguna palabra de despedida, pero por lo demás, los esperamos esta tarde a las 5 de la tarde para nuestro recital con poeta local. Va a estar la parranda literaria y vamos a hablar con Nelson Romero Guzmán. De hecho, no lo vieron, pero él estuvo escuchando un rato este conversatorio, que es nuestro poeta residente de este